Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, porque es muy importante el poder compartir con ustedes, pues, lo que está sucediendo con el tema, con la pandemia, con el COVID-19, donde, pues, lo que se está mostrando hasta el momento por el gobierno federal es tan solo la punta del iceberg. Es importante insistir que en el seguimiento de los casos y de las defunciones por COVID-19 transcurren los días y se hace cada vez más evidente la manipulación de los datos. Es muy preocupante cómo las autoridades emiten mensajes contradictorios. El presidente dice, llevamos de salida, pero las cifras que vemos siguen incrementando. Un regreso a la nueva normalidad que no tiene una medición precisa de la realidad sería muy grave. E incluso todavía podría yo decir que con muchas contradicciones en la aplicación, porque por un lado se anuncia este regreso a la nueva normalidad y al final el presidente cierra diciendo, pero nadie está obligado a cumplirlo. Ayer el subsecretario López-Gatell en la conferencia diaria dice que llevamos 71,105 casos positivos, pero esta cifra considera solo a los pacientes sintomáticos en instituciones públicas de salud. Si le agregamos a los pacientes asintomáticos, que como se ha dicho por las autoridades son 8 de cada 10, podrían ser 343,000 casos. Ahora, si le sumamos también los 30,000 casos de pruebas de instituciones privadas, que el subsecretario López-Gatell ha dicho que no están consideradas en la estadística, agregamos una estimación de 45,000 casos de pruebas defectuosas, una de cada 5, como lo ha reconocido el propio subsecretario, y si se aplicara el promedio de pruebas de la OCDE, que es decir, 22 por cada 1,000 habitantes en lugar de 0.4, y considerando la misma proporción de casos, es decir, la positividad, estimamos que la cifra real podría andar en los 860,000. En otras palabras, mientras el gobierno nos dice que solo hay 71,000 casos, es solo la punta del iceberg. La realidad es que hay más de 800,000, quizás más de 1,000,000, ya ni hablar del tema de las defunciones. Y pese a que se sospecha de un subregistro de defunciones, México ya ocupa el 9º lugar entre los países con mayor número de muertos, 7,653. ¿Por qué no son confiables y por qué surgen todos los días evidencias de que no se están registrando un número real de muertes? Por ejemplo, las actas de defunción del gobierno de la Ciudad de México por COVID son 3 veces más que la que reporta el gobierno federal. El número de cremaciones en diferentes funerarias se han incrementado. Hay muchos pacientes que ante las deficiencias de la atención médica prefieren permanecer en casa durante su enfermedad y desafortunadamente fallecen y no se registran sus muertes por COVID-19. Las defunciones tienen un retraso en el registro de la base de datos de hasta 1 o 2 semanas después, y el propio subsecretario reconoce que hay pacientes que llegan graves por enfermedades respiratorias, fallecen y no se les realiza la prueba del COVID. También hay otro tema que nos tiene muy preocupados, porque desde hace más de un año nosotros lo atestiguamos, lo advertimos, en cómo este gobierno ha dejado desprotegidos y abandonados aproximadamente 20,000 niñas y niños que no reciben su tratamiento como debieran para una de las enfermedades más terribles, más dolorosas, como el cáncer. De nada han valido las protestas de los padres de familia, de los médicos, de organizaciones civiles, ni siquiera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Simplemente este gobierno los ignora o les miente. En agosto del año pasado empezó a escasear el Metrotexato. El gobierno lo negó ante la insistencia de quienes alzamos la voz. El presidente le pidió al secretario de Salud y a la Secretaría de la Función Pública que corroboraran si este dato era cierto. Continuaron dando bandazos, negando y reconociendo, permitiendo e incumpliendo. Y hoy, lejos de erradicar el desabasto, se ha incrementado. Tan solo una encuesta del Colegio Mexicano de Oncología Médica revela que ahora faltan una serie de tratamientos como citarabina, doxorubicina, ifosfamida, ciclofosfamida y otros más. Ocultan su brutal ineptitud ante este combate a la corrupción o a la austeridad. No les importa que esté en juego la vida de pequeños, son ciegos o sordos al sufrimiento. Si recordamos también en diciembre del año pasado, durante la discusión del INSABI, advertimos lo que pasaría.
Y las y los senadores de Morena se burlaron de nosotros, se burlaron de los padres de familia y lo que es peor, se burlaron de los pequeños enfermos. Dijeron que con el INSABI estaríamos mejor, sabíamos que eso no iba a ocurrir. Nuestros temores se confirmaron. El sistema de salud es un desastre, la atención es denigrante, los medicamentos inexistentes y encima tenemos una emergencia sanitaria. La incompetencia está costando vidas, su indolencia está causando más dolor y su austeridad es una farsa criminal. El desastre no lo provocó el COVID-19, sino la ineptitud y la arrogancia. El año pasado no aumentaron el presupuesto para salud. Sin embargo, sí asignaron 102,000 millones de pesos extras a energía. En un trimestre, Pemex perdió $500 billion de pesos. En 4 meses, se gastaron 40,000 millones que eran del Fondo de Gastos Catastróficos. Pero sigue sin haber doctores, equipo médico y mucho menos medicina. Pero eso sí, ya asignaron en plena contingencia por la pandemia las 2 primeras licitaciones para el Tren Maya, 34,000 millones, prácticamente la totalidad del presupuesto del aeropuerto de Santa Lucía para este año, y 5,000 millones de pesos ya se ejerció en el primer trimestre del año. Tan solo, estas son las prioridades de este gobierno federal, que insisto, están costando vidas, está costando dolor, y lo que yo también mencioné en algún momento, no es falta de presupuesto, es falta de capacidad. El Fondo de Gastos Catastróficos al que le cambiaron el nombre todavía podría tener 60,000 millones cuando menos. Pero además de eso, la irresponsabilidad de cada una de las dependencias. Advertimos que concentrar las compras en la Oficialía Mayor de Hacienda traería grandes problemas para la salud. ¿Qué es lo que hemos visto durante este año? Pues al no hacerse las licitaciones por segundo año, Hacienda le transfiere el recurso al INSABI, el INSABI tampoco compra los medicamentos, entonces se lo transfiere al IMSS y estamos ante el desabasto de medicamentos no solamente en los hospitales del IMSS, sino también en aquellos hospitales que están adheridos al INSABI, como son los institutos de especialidad, como el Hospital Federico Gómez, que atiende cáncer para niñas y niños. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, senadora. Tenemos hasta ahorita las mismas 3 preguntas. El primero sería Fernando Mayolo, quien me pregunta en torno a la nota que publica su periódico Reforma en 8 columnas y que dice en la cabeza: lidera México en América Latina letalidad por COVID. Si pudiera tener una reacción, así como a la negativa que hizo el presidente de que esa información fuera verdadera, diciendo claramente que es falso. Claro, a ver, el presidente siempre va a tener cifras diferentes, siempre va a tener otros datos. ¿Y qué es el problema? Que al no aplicar el número de pruebas suficientes, como lo advertimos y como incluso la propia OMS lo sugirió en repetidas ocasiones y todas las semanas lo repite, pues evidentemente el número de detecciones o de contagios, como nos lo muestra el gobierno federal de 71,000 contagiados, pero luego el número de defunciones, que aún sin ser las defunciones reales, pues evidentemente va a dar una tasa de letalidad del 10.7. Recordemos que la letalidad es el número de defunciones por cada 100 contagiados, es un porcentaje lo que representa, y si aplican un número limitado de pruebas, por eso es la manipulación de las cifras y por eso lo hemos estado denunciando constantemente. Y pongo tan solo un ejemplo. A ver, Brasil tiene una población de 210 millones de habitantes, es decir, 75 millones de habitantes más que México. Sin embargo, está aplicando o ha aplicado 6 veces más pruebas que México. Evidentemente, la letalidad va a ser diferente. Si nos vamos a otro país, por ejemplo, en el caso de Colombia. Colombia tiene 49,700,000 habitantes y ha aplicado con la mitad, menos de la mitad de la población de México, y ha aplicado un número mayor de pruebas de México. Entonces, sin duda, la letalidad corresponde a esta manipulación de cifras. Y como no quisieron ampliar el número de cifras, pues evidentemente las defunciones que están registradas y que esas no las pueden esconder, pueden maquillar las cifras.
pero aún con todo el maquillaje que le han puesto, la tasa de letalidad y con los datos que están disponibles, que ese es el problema. Si ellos tienen otros datos, pero no los hacen oficiales, cualquier medición, cualquier pronóstico se hace con los datos oficiales, con los datos que comunican y con los datos que ellos dicen. La letalidad de México es alta. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Leti Robles. Leti, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy, ¿me oyen? Sí, perfecto. Adelante, por favor, Leti. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, senadora. Yo quisiera cambiarle un poquito de tema, senadora. No quiero caer en los insensibles por el tema de cáncer, pero quiero conocer la posición que tienen ustedes en el grupo parlamentario ante estas advertencias que está lanzando el día de hoy sus compañeros de Morena desde el Senado. Una, le advierte a Ana Lilia Rivera a los gobernadores que están pidiendo endeudamiento o aumentar su endeudamiento, que Morena va a movilizar a la gente en las calles para mostrar la protesta social en contra de esos gobernadores. Pero al mismo tiempo, mediante un comunicado oficial, otro grupo de senadoras de Morena advierte que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los gobernadores que están lo que ellas llaman limitando derechos de los ciudadanos para obligarlos a quedarse en sus casas. Y por otra parte, senadora, si me permite el abuso de la palabra, del uso de la palabra, preguntarle sobre el tema Puebla. ¿El PAN se estará, digamos, sumando a las acciones de inconstitucionalidad que ya están trabajando en Puebla? Y si es posible que caiga Miguel Barbosa en el supuesto de juicio político contra un gobernador. Gracias, senadora, muy amable. Senadora, por favor. Sí, Leti. A ver, sobre la primera pregunta, yo no sé si Morena ya leyó la ley de disciplina financiera para entidades y municipios. En esta ley de disciplina financiera se establecen perfectamente las posibilidades y cómo se calcula una deuda sana de acuerdo a cómo están las condiciones del Estado. Yo creo que valdría la pena que le dieran una leída porque, y bueno, si algún gobernador incumple la ley de disciplina financiera, porque ahí es donde se establecen los topes, hasta cuánta deuda debe ser aprobada por el Congreso del Estado, que además pues también tienen su responsabilidad las legislaturas locales. Si lo único que están pensando es en manifestaciones, yo mejor les invitaría a que pensaran en legislar, porque mientras el Senado esté detenido y esté sin dictaminar ni las comisiones, ni la comisión permanente dictaminando, pues de nada sirven las amenazas. Mejor que se pongan a trabajar y mejor que revisen la ley de disciplina financiera y sobre eso discutimos, porque pues ahí se establecen los límites y las facultades de las entidades y de los municipios para que en determinado momento puedan adquirir deuda si así lo ocupa, incluso los mismos supuestos. Y si quieren les puedo mencionar tan solo un ejemplo de lo que esta ley, porque con eso de que ya no le quieren cambiar el nombre al PIB, pero se puede incurrir, y es el artículo 7, se puede incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando se presente una caída en el Producto Interno Bruto Nacional en términos reales. Si para los senadores de Morena no ha caído el Producto Interno Bruto y no va a caer porque hasta le quieren cambiar de nombre, pues entonces desconocen lo que la propia ley dice y desconocen también cuáles son las alternativas que todos los gobernadores y los alcaldes pueden contar. Esto tan solo en el artículo 7 de la Ley de Disciplina Financiera. Respecto al tema de Puebla, a ver, esto que hace la legislatura de Puebla, miren, es exactamente lo mismo de lo que intentaron hacer con el INSABI. Y voy a comparar un poco cómo se pretendía al principio, en el primer convenio de colaboración que presentaron con los gobernadores, en donde al momento de que se adhirieran, en automático todo el patrimonio hospitalario pasaría a ser parte de la federación. Pues evidentemente eso era imposible porque incluso transgredían algunas leyes. Ahora, en el tema educativo, ¿cómo aprobaron esta ley donde se habla de que el patrimonio
podría también formar parte del Estado o en este caso del Estado de Puebla, pues es un albazo y evidentemente es un atentado y es una amenaza. Lo que yo siempre he dicho, Morena es una amenaza permanente y es una amenaza todos los días. Y evidentemente el PAN, y estamos analizando, por supuesto, porque pues es así como se dio la ley Bonilla, ahora la ley Barbosa, sin duda alguna se tiene que revisar y recurrir a las instancias correspondientes. Gracias, senadora, qué amable. Muchas gracias, Leti. Tendría la palabra en tercer lugar, Claudia Flores Barreto. Claudia, ¿nos escuchas? Claudia, ¿nos escuchas? A ver si está conectada. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, a ver, ahí me perfecto, escucha. perfecto, Es que le quito el micrófono y parece que no activa, pero ya. Perfecto, adelante. Bueno, gracias, muy buenas tardes, senadora, buenas tardes. Preguntarle, insistir un poco en la pregunta que tiene que ver con, pues, esta propuesta que tienen los senadores de Morena para pedirle a la permanente que haga un exhorto a la Corte y revise si los gobiernos, todos ellos, pues de oposición, entre ellos, pues Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, que ustedes gobiernan, ¿usted ve ahí una intención política de amedrentar a los gobernadores? Los más activos han sido pues el bloque de gobernadores panistas, que es además la mayoría, en insistir en cuestiones que tienen que ver con medidas económicas, con revisar el pacto fiscal. ¿Observa usted una intención de perjudicar a los gobernadores o de amedrentarlos con este tipo de propuestas, por un lado? Y por otro lado, preguntarle también, mañana, ¿qué planteamientos le van a hacer en su comparecencia al subsecretario López-Gatell como bancada panista? Muchas gracias. Senadora, por favor. Gracias, Claudia. Sí, Claudia, a ver, primero, pues, yo creo que Morena amedrenta todos los días, no a los gobernadores, amedrenta al país, amedrenta a los mexicanos y amenaza todos los días. Respecto de pedirle a la Corte que revise, a ver, nada más quiero decir una cosa, este gobierno desestimó lo que la pandemia significaba. Mientras la OMS desde el mes de enero estaba lanzando las advertencias y declarando que era una enfermedad grave, en México no pasaba nada. Todavía en el mes de marzo, el presidente seguía con sus giras en Guerrero y veamos en qué condiciones está Guerrero en estos momentos ya con hospitales saturados. Han desestimado. Y aquí tienen que tomar, y los gobernadores, ¿qué es lo que han hecho? Asumir la responsabilidad porque el gobierno no la quiere asumir. Incluso, insisto, con la misma frase que el presidente dice hace ya casi será un mes, yo creo, cuando presenta el plan de regreso a la normalidad, hay una contradicción, porque por un lado, las recomendaciones del Consejo General de Salubridad son de aplicación general, se publican en el Diario Oficial de la Federación, pero también el presidente dice, nadie está obligado a cumplirlo. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que no está asumiendo la responsabilidad y que los gobernadores han tenido que tomar decisiones, porque si nos esperamos a la estrategia federal, pues no es precisamente que sea la mejor estrategia y los resultados están a la vista. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces nos han recorrido el pico de la pandemia? Dicho por el propio subsecretario López-Gatell. Primero, mencionó que, y esto fue a principios de mayo, pronosticó 6,000 defunciones durante la pandemia. El número de defunciones que llevamos va en 7,600. Segundo dato, dijo que el pico de la pandemia sería el 6 de mayo. Y luego, no, un poquito después, va a ser el día 9. Y luego, no, espérense, va a ser el día 20. Hay análisis que mencionan que el pico de la pandemia en nuestro país será en el mes de agosto. Otros análisis mencionan que el número de defunciones va a ser quizás de más de 100,000. Es decir, pues ¿cómo no van a estar alertas los gobernadores? Y con todo respeto, pues nomás que revisen a un gobernador como Barbosa, donde también desestimó las decisiones del gobierno federal, o que revisen las declaraciones que hizo su gobernador Bonilla,
diciendo que los médicos caían como moscas mientras el gobierno lo seguía negando. Entonces, pues que recurran a la corte, a donde quiera, donde yo creo que sí deberían de acudir es a sesionar y es a dictaminar, porque pues qué padre que hagan un exhorto, pero no quieren dictaminar nada, pues vamos viendo su exhorto cuando se dictamina, porque hasta el momento no han habido sesiones presenciales, porque según su dicho, solo se puede dictaminar en reuniones presenciales y siguen aplazando. La comisión permanente no ha podido, desde el 1 de mayo, está por terminarse el mes, tener una reunión presencial y es ahí donde se dictamina. Entonces, pues que sigan con los exhortos, que vayan a la corte, pero ojalá y mejor decidieran que se dictaminara todo lo que hay pendiente desde el 24 de marzo. Gracias, senadora. Perdón, solo al respecto, justamente, ¿ustedes van a acudir mañana nuevamente de manera presencial o algunos de sus senadores junto con los del bloque a hacer justo presencia en las instalaciones del Senado, a pesar de que sea la sesión a distancia? Y dos, preguntarle este aviso que sacó la presidenta del Senado, Mónica Fernández, en el sentido de que el 15, bueno, a partir del 1 de junio se van a ir reactivando las actividades en la sede legislativa y a partir del 15, entiendo yo, pues comienzan nuevamente, pues de manera mucho más normal las sesiones. Dígame si estoy equivocada en mi lectura, si a ustedes les precisaron por parte de la mesa directiva o de la Jucopo cuándo piensan regresar a sesionar o en qué consistió o cuál es el detalle de este aviso que dieron a conocer. Gracias. La lectura entre líneas de este comunicado es que no espere sesiones presenciales antes del 15 de junio. Eso pareciera que nos quieren comunicar. La mesa directiva de la Comisión Permanente apenas habrá de reunirse para tomar las definiciones en torno a lo que debiera ser la sesión del día de mañana. Entonces estaremos esperando a que la mesa directiva lo discuta. Hasta el momento no tenemos la información, pero dudo mucho que quieran sesionar de manera presencial, porque además en este juego pues no es casualidad que las reuniones con los funcionarios que se organizan desde la Junta de Coordinación Política sean exactamente los días de reunión de la Comisión Permanente, exactamente a la hora donde normalmente se convocaba la Comisión Permanente. Entonces, aquí pues están jugando con los órganos de gobierno y nosotros estaremos presentes en la reunión con el subsecretario López-Gatell. Y que, por cierto, había ahí una pregunta, que cuáles serían los planteamientos, pues justo todas las contradicciones que han habido en torno al manejo de la pandemia del COVID-19 y lo más importante, que creo que en estos momentos es una angustia más, porque el desabasto de medicamentos de oncología, aunque nos digan que ya llegó el avión de Argentina, perdón, nos han avisado de no sé cuántos aviones de China y sigue habiendo manifestaciones de los médicos porque no tienen el equipo de protección. Entonces, que hablen con la verdad. Cuando se habla con la verdad, es más fácil establecer una estrategia, pero siguen jugando con su información y siguen utilizando los órganos de gobierno del Senado. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra ahora, ya se nos acumularon las preguntas, sigue Lucía Calderón, posteriormente Cudberto Jiménez y Luis Rey. Entonces, Lucía, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Por favor. Gracias. Mi pregunta es en seguimiento del asunto de Puebla, del área de la cuestión de educación. ¿Es posible que ustedes planteen esto, o sea, lo lleven más arriba como lo hicieron con la ley Bonilla ante la Corte, o sea, sigan todo ese procedimiento legal para echar abajo esta disposición que manifiesta de que se tiene que reducir los cobros en la educación privada en un 25%, lo que dejaría pues mal parada la educación privada porque pues tienen instalaciones más adecuadas que la educación pública y desde donde reciben suministros para poder atender a los niños, a los estudiantes. Luego también el llamado que hace Ricardo Monreal el día de ayer a evitar confrontaciones, a tranquilizarse, a ser prudentes, en esta época de pandemia. ¿Ustedes cómo ven este llamado del presidente de la Jucopo? Gracias. Gracias. Por favor, senadora.
Sobre la primera pregunta, sí es posible. Sí es posible que recurramos a la Corte y a ver, sin duda, pues este es el modelo de gobierno que además pues empieza en un estado, pero es lo que quisieran para todo el país. Y en estos momentos, precisamente en que estamos concentrados en el tema de la pandemia, pues es cuando han aprovechado precisamente para meter otros temas y que sin duda sí habremos de recurrir y que será un tema también que se platique con el propio bloque porque pues para poder recurrir esa ley de educación sí transgrede la autonomía de la educación y en todo caso también es un abuso del Ejecutivo en cómo está planteado. Lo que no he revisado todavía si ya lo publicó el gobernador, pero no solamente es el tema de las cuotas, es cómo quieren controlar, sino también el tema patrimonial como está redactado en la propia ley que se aprobó en ese sentido. Y pues la verdad es que la incongruencia está al orden del día. Dice el senador Monreal que invita a evitar confrontaciones y hoy sale un video amenazando que van a sacar a la gente a manifestarse en contra de los gobiernos que pudieran pedir un endeudamiento. Entonces, pues yo no sé en qué consista o qué signifique para el senador Monreal o para Morena evitar una confrontación con los mensajes que se lancen. ¿Estamos con eso, Lucía, para dar la palabra a alguien más? Sí, muchísimas gracias. Gracias. Perdón, Cuthberto y Luis, denme chance de terminar con los temas nacionales y ya les paso la palabra a ustedes. ¿Me dan 30 segundos, por favor? Pasaríamos con Sergio. Sergio Ramírez, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Por favor. Buenas tardes, Sergio Tocayo. Hola, Sergio. A la orden. Para preguntarle a la senadora si mañana va a solicitar el PAN a través de usted la renuncia de López-Gatell por esta irresponsabilidad, estas mentiras en las cifras. Y una segunda pregunta sobre el aumento de la violencia y muerte de mujeres de acuerdo con las recientes cifras que se publican hoy en varios medios de comunicación. Estas serían las preguntas. Gracias. Gracias. Senador. A ver, lo que mañana estaremos planteando con el subsecretario López-Gatell, hay muchas dudas con la misma información que ellos han emitido y que además se supone pues es quien comanda la estrategia y hay muchas inconsistencias en esta responsabilidad que se tiene. Lo que estaremos planteando, pues en teoría se supone que vence el convenio que se firmó con hospitales privados. ¿Qué pasa con todos los pacientes que no están siendo atendidos actualmente en las instituciones públicas y que han postergado las cirugías? ¿Qué pasa con el desabasto de medicamentos? Estaremos también mañana pues cuestionando si cuando se refiere a su declaración del 8 de mayo en que el modelo Centinela ya no sirve, si entonces ahora es la estrategia de contención y donde aparezcan se atiendan, o cuál es la estrategia que se estará buscando, o cómo es que México, ahora cuál es el nuevo pico que nos van a presentar. Y respecto al incremento de la violencia, a ver, eso ha sido, se vio desde el principio y que era también este tema no solamente en el efecto en México, sino que se venía dando por diferentes razones y las propias circunstancias de el confinamiento y en México el hacinamiento en los hogares, y se dieron las advertencias, pero pues siguen teniendo otros datos. Cuando vemos en la realidad y cuando vemos los reportes y lo que sucede todos los días en diferentes estados, pues el gobierno sigue teniendo otros datos y desestimando lo que está pasando y desestimando la realidad en cada una de las entidades. Sí es un tema y que nosotros incluso desde el grupo de seguimiento al COVID insistimos en que era importante el fortalecer y el que hubiera una estrategia de salud mental. Se insistió incluso antes
de que se suspendieran las actividades en el Senado y simplemente Morena ignoró el tema y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Estamos, tocayo? Pasamos entonces, senadora. Gerardo Segura nos pide hacer la pregunta. Sí me escucha, ¿verdad? Sí. Me pide hacer la pregunta y dice, la leo, dice, en México López Obrador se burló una y otra vez de la situación y hasta la fecha hay muchos puntos de la ciudad y del país en donde parece que no hay coronavirus y que no pasará nada. ¿Qué medidas legales tomarán para que paguen estos personajes irresponsables por la muerte de miles de personas que confiaron en ellas, se contagiaron y fallecieron? ¿A qué instancias internacionales acudirían para denunciar esta irresponsabilidad? ¿Y qué acciones llevaremos a cabo para que el presidente de una vez por todas implemente el salario vital y apoye a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas? A ver, lo primero, pues sí hubo como una burla, sus detentes no fueron suficientes para evitar miles de muertes en México, para evitar miles de contagios en el país. Sus burlas y sus detentes no fueron suficientes para evitar el dolor a miles de familias. Y evidentemente hay responsabilidades en las decisiones que se han tomado y que, insisto, ha habido una inconsistencia en las propias declaraciones, en lo que dice el presidente con lo que dice el subsecretario. Incluso hace justo un mes, el 26 de abril, el presidente en la mañanera aseguró: se ha podido domar a la epidemia. Esto es una burla más. Hace un mes dijo: se ha podido domar, y las cifras siguen incrementándose y las muertes siguen incrementándose. Entonces, habrá que rendir cuentas y habrá que pedir cuentas también de lo que cada quien hizo, de cómo fue las decisiones que se tomaron y que en su momento se debe de hacer. Ahorita me parece que lo más importante es cómo vamos a atender el desastre económico que se viene, porque él no va a cambiar de opinión. Le urge poder salir a visitar Dos Bocas y el Tren Maya, en lugar de que le urgiera poder contener la caída del empleo. Es una burla que diga que sus programas sociales son generación de empleo. No entiende lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Y estamos viendo ahora a los gobernadores tomar acciones, y cuando se refieren a revisar el pacto fiscal, pues tienen toda la razón. Tienen toda la razón. ¿Por qué? Pues porque lo que se está haciendo con el recurso que se recauda en todo el país no es precisamente atender las necesidades del país, sino seguir atendiendo los caprichos del presidente. En su momento se habrá de pedir cuentas y en su momento se habrá de revisar las acciones que deban de llevarse a cabo. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Cuthberto Jiménez. ¿Nos escuchas, Cuthberto? ¿Nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, tiene la palabra, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Era para preguntar, Alejandra, básicamente, no sé si has leído, ha declarado el director del Angevio, el Instituto de Investigación aquí en Irapuato, que ellos tienen ya un modelo para hacer pruebas masivas en todo el país, en Guanajuato, pero en todo el país, pero no han tenido el apoyo federal y bueno, tampoco una respuesta del Estado federal. Pues ya vimos que no hay la intención de hacer más pruebas, pero ¿debe el gobierno de Guanajuato respaldarse en el Angevio para incrementar el número de pruebas ante el regreso 1 de junio? A ver, incluso, miren, desde que fue a finales de marzo, principios de abril, y que el tema de pruebas ha sido toda la pandemia y ha sido la insistencia, y que siempre hubo una negativa que de nada servía, y que solamente las moleculares, las PCR, eran las que podían ser validadas, incluso exhortos por todas las vías de que se tenía que incrementar. Apenas hace el 18 de mayo, exactamente, la COFEPRIS publica la autorización a 3 tipos de pruebas: pruebas serológicas, pruebas que podrían incrementar el número de detección, porque también lo que decíamos, o sea, ya libera, pero tardaron más de un mes para poder autorizar lo que ya en otros países se estaba utilizando.
y que incluso hay todavía otra prueba rápida que está en proceso de validación, que es otra prueba serológica, porque lo que sí hay que identificar y creo que se tiene que implementar en esta reactivación, que se tenga la certeza de, pues se habla del estado de inmunidad, en algunos casos, otro tipo de pruebas que podría detectar en algunos momentos y que tienen sus propias características, que son las pruebas serológicas que se procesan de manera diferente, y efectivamente el gobierno federal no ha mandado un peso adicional para esta contingencia. Un peso. Lo único que ha hecho es adelantar las participaciones a las entidades, pero ante la contingencia no ha dado un recurso extraordinario. Ya se gastó el fondo 40,000 millones, ya se gastó y quitó los fideicomisos una parte y la otra amenaza que Morena presenta para desaparecer el resto. Es decir, están buscando de dónde sacan el dinero, pero no es para las entidades. Entonces, aquí lo que sí es importante y que se tiene que establecer, sin duda, es cómo incrementar el número de pruebas. En Guanajuato sé que se están haciendo ahora sí que todos los procedimientos para desarrollar también una prueba propia, una prueba serológica, y que está en ese proceso y que sin duda es, por eso digo, cada entidad tiene que asumir decisiones, porque si esperamos a una estrategia nacional o a que el gobierno federal pueda resolverlo, pues nos podemos quedar sentados. Muchas gracias, senadora. Por último, nos pregunta Luis Rey, ¿qué opina del plan de reactivación económica que anunció ayer el gobernador de Guanajuato? A ver, me parece que, insisto, cada entidad, de acuerdo a las condiciones, si hubiera habido una estrategia que fuera real, y pongo el ejemplo, estábamos viendo que ya en estados como Baja California, en la propia Ciudad de México, están en plena fase 3, ya en un contagio comunitario, pues en México seguía sin declararse la fase 3. Cada entidad tuvo que ir tomando sus propias decisiones. El gobierno federal, cuando anuncia el inicio de la epidemia, digamos esto en el mes de marzo, y todavía diciendo dentro de una semana se van a suspender las clases, y los estados dijeron dentro de una semana no, ahora. Lo vimos en días pasados, se reactivan las clases, y ¿qué dijeron los gobernadores? No se reactivan porque no hay nadie más cercano a su población que los alcaldes y los gobernadores. El plan que ayer presenta el gobernador me parece muy completo, porque además no solamente es el plan de reactivación, se está anticipando también a lo que viene en el tema económico. Se está anticipando a lo que el gobierno federal no ha querido anticiparse, y es a esta crisis económica, a esta recesión que viene de gran calado y que sigue sin verlo el gobierno federal. Me parece que el plan, y justo con los protocolos que ya se han desarrollado y cómo ha ido manejando también en qué fase se van a ir reactivando cada una de los sectores, pues está asumiendo una responsabilidad que es de reconocerse lejos de evadirla o lavarse las manos como lo ha hecho López Obrador.